Bueno, nosotros acá vamos a hablar de recta tangente. Nosotros sabemos que una recta tangente es una recta que corta en un solo punto una curva. Eso significa recta tangente. La ecuación de una recta tangente que pasa por un punto, uno para tener una recta tangente necesita una pendiente y un punto, como ocurre acá, ¿ve? Esta recta ya tiene una inclinación y hay un punto. Acá hay una inclinación, hay un punto. Eso es lo que necesita para que haya una recta. La ecuación de una recta que es una función lineal, uno puede usar la expresión y igual a mx más b, que es la expresión explícita de una función lineal, o puede usar la expresión pendiente y punto, ya directamente. El punto es x1 e y1, y la pendiente, sabemos nosotros que la pendiente es la derivada de la función evaluada en ese punto. Acá nosotros nos dan este ejemplo y nos preguntan si esta función tiene una recta horizontal en alguna parte de su dominio. Y sí va a tener una recta horizontal porque la pendiente, ¿ve? La pendiente viene haciendo esto. Acá va a tener pendientes negativas que van decreciendo, decreciendo. Va a llegar a un punto mínimo en donde la pendiente va a ser horizontal. ¿Y eso qué ocurría? Y eso ocurre cuando la derivada de esta es igual a cero. En este caso, acá la derivada es negativa, es menor a cero, y acá la derivada va a ser mayor que cero porque es creciente en cualquier punto que yo me ubique acá, ¿eh? Entonces, eso es lo que va ocurriendo con la derivada. Si a mí me preguntan y yo quiero responder esto, lo puedo responder desde el punto de vista gráfico, como le estoy mostrando acá. Esto es una cuadrática, digo, mire que va a tener un vértice y yo podría hasta sacar el vértice. Diría, ¿cómo sacamos la coordenada del vértice de una cuadrática? Menos b sobre 2 por a. ¿Y esto cuánto sería? Y esto sería menos, b vale menos 8 en este caso, sobre 2 por a que vale 2, menos por menos es más, esto es 8 dividido 4, esto me da 2. Es decir que acá, en 2 para la x, esto tiene una recta vertical, seguro, ¿sí? Porque ahí va a estar la coordenada del vértice en x. Si nosotros esto lo queremos hacer usando el criterio de la derivada, venimos acá y decimos, bueno, lo que vamos a hacer es, tomamos la derivada, esta función la derivamos, nos quedaría 4x menos 8 su derivada. Esta derivada la igualamos a 0, porque esto es lo que nos dice la regla. Si la derivada primera se iguala a 0 en una parte del dominio de la función, hay un punto en el cual esta derivada va a quedar, ¿sí?, horizontal, como nos están pidiendo. Entonces acá tendríamos que resolver esta ecuación, traer el 4x menos 8, que es la derivada primera, igualarla a 0, y si ustedes resuelven esta ecuación, les va a quedar x igual a 2, lo mismo que habíamos sacado acá nosotros. Entonces, en alguna parte la derivada primera es horizontal, sí, en x igual a 2. No importa el valor de y, si me pidiera el punto, bueno, voy directamente y reemplazo el 2 en x. Si me preguntara, hay que ver la pregunta igual, porque si me dijera en qué punto de esta función hay una recta horizontal, entonces uno acá tiene la coordenada de x, me está preguntando en qué punto, entonces la otra coordenada va a ser f en 2, y ahí haría 2 por 2 al cuadrado menos 8 por 2 y haría este cálculo. Esto me da 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. 2 por 8, 16. 8 menos 16 menos 8 más 6 me da menos 2. Entonces diría que en el punto 2 y menos 2, que sería este puntito acá, la recta es horizontal a la curva. Así es como podríamos responder esto. Bueno, nosotros en el punto 23 nos dicen hallar la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a e a la x en x igual a 2. Es decir, me dan una función, muy bien, me dicen que la función es e a la x, me dan una coordenada de un punto, x igual a 2, yo necesito un punto. Yo necesito 2 y f en 2 para hacer esto. De los cuales yo siempre a este le llamo x1 y a este le llamo y1. Sería la coordenada y de esto. Y recuerden que la ecuación de la recta nosotros es x menos x1
igual a la derivada de la función reemplazada en el valor x1 por x, acá es y, ¿sí? Vamos a acomodar esto. Acá sí está bien, es por x menos x sub 1, pero acá es y. Acá es y, ¿sí? Menos i1, eso es. Bien, esa es la ecuación de la recta tangente. Entonces nosotros decimos, bueno, la función la tenemos, derivarla es sencillo, tenemos una coordenada, nos falta la otra, así que decimos, bueno, primero que nada, vamos a encontrar la otra coordenada, vamos a hacer f en 2. Y f en 2 me va a quedar e a la 2. Esto lo puedo dejar así, como e a la 2, o en su defecto, esto se saca haciendo shift, logaritmo natural, y escribiendo el 2 en la calculadora. Prueben si les da igual. Esto es un número irracional que podemos usar el 7,39 redondeado o directamente 7,4. Es decir, mi punto va a ser 2, punto y coma, y aproximadamente 7,4. Bien, ¿cómo me queda la derivada de esto? La derivada de e a la x es e a la x, entonces la derivada en 2 va a ser directamente hacer e en 2, que también va a dar ese 7,4. Entonces la ecuación de esta recta, ¿cómo va a quedar? Bueno, la ecuación de esta recta va a quedar y menos i1, que es 7,4, igual a la derivada en el punto, que es la pendiente, que es 7,4, que es esta, por x menos 2. Esta sería la recta tangente que me están pidiendo allá, la ecuación de la recta tangente a la curva. Esto sería lo que me piden. Esto también yo, si no quiero resolverlo, esto, porque son números irracionales, lo podría dejar expresado. Diría i menos e a la 2 es igual a la pendiente, que es e a la 2 también, por x menos 2. Y esto es lo mismo. Por supuesto que esto podría ser distributiva y llevarlo a la forma explícita, pero con hacer esto ya esto está bien, ¿sí? No hace falta hacer esto por esto, luego pasar el 7,4 restando, porque es más, estas expresiones así se leen mejor. ¿Por qué? Porque uno lee acá ya la pendiente, también lee el punto, ve un punto de coordenadas 2 y 7,4. Por eso que es útil eso así. Así sería ese ejercicio. Ah. Bueno, si yo tuviera que hacer el gráfico acá, no me pide el gráfico, pero yo voy a hacerlo para que se note esto, para que observen y vean qué es lo que ocurre. Yo sé que mi función e a la x es una función creciente, ¿sí? que va creciendo así. Le podría dar unos valores, en 0 sé que vale 1, en 1 va a valer 2,71, esto es 2,71, va a estar por acá. La voy a exagerar igual yo la curva para que se note igual. La voy a exagerar un poco esta curva para que se note la recta tangente. Esta sería mi curva. Esta sería e a la x. El punto 2 y 7,4 va a ser este. Voy a decir, bueno, acá es 2, acá es 7,4, ¿sí? Acá es 7,4. Y la pendiente esta, la pendiente 7,4 es justamente, me dice, mire, se corre 1 y sube 7,4. Entonces ahí yo trazo una recta y digo, listo, ahí está la ecuación de la recta tangente. ¿Ves? Si yo hiciera distributiva acá, esto me quedaría menos 14,8, le sumaría algo, me haría menos 7. Esto se nota claramente que va a cortar acá en un valor negativo, así que esto está bien. Eso sería lo que debería ser como gráfico. Si me dijera, mire, hago un gráfico aproximado, bueno, yo le hago a este gráfico aproximado. Esta es la función e a la x y esta es la ecuación de la recta tangente. Así como me quedaría esto. Si nosotros quisiéramos hacer el ejercicio 21, sería como este 23, y tendríamos que hacer 3 ejercicios, porque lo primero que deberíamos hacer es hacer con esta función, encontrar la ecuación de la recta en el punto menos 1, menos 2. Ese sería uno. Luego, de nuevo, ya la derivada la tenemos, así que nos sirve. Hacemos la ecuación de la recta con el punto 1, 2. ¿Ves? Van a ir cambiando estos puntos, x1 y 1. Es como si este fuera x1 y 1, este x2 y 2 y este x3 e y3. Van a ser 3 funciones. De hecho, esa función 1 sobre x es una función homográfica y es una función de este tipo.
es una curva así. Hace esto y hace esto, esa curva de la función y igual a 2 sobre x. Cuando tenga que sacar la recta tangente en menos 1, menos 2, les va a quedar acá, ¿ves? Acá va a estar el punto menos 1, menos 2 y va a quedar esta recta. Cuando tengan que sacar en 1, 2, van a tener que sacar y van a encontrar esta recta, ¿ves? Y cuando tengan en 2, 1, van a encontrar esta recta. Eso es lo que van a tener que hacer ahí en ese gráfico, ¿sí? Eso es lo que le está pidiendo el ejercicio 21. Es decir, van a necesitar derivar 2 sobre x y después con la derivada reemplazada en menos 1 ya tienen una pendiente. Y con el punto menos 1, menos 2 ya tienen la ecuación de la recta. A ver, vamos a hacer uno ya. Ya que estamos, vamos a hacer uno derecho, miren. Por ejemplo, lo primero que hago, yo digo en este 21, tengo que hacer la derivada de la función. Tengo la función 2 sobre x. Es útil igual saber ciertas derivadas. Cuando uno tiene una derivada que es una función que es 1 sobre x, su derivada siempre es menos 1 sobre x cuadrado esto. Esto ya uno de ir haciendo derivadas sabe que esto es así. Si no se acuerda uno, lo puede hacer por la regla del cociente, igual que es más largo, pero bueno, si no me acuerdo me sirve. La derivada de 1 es 0, por este sin derivar, menos el 1 sin derivar, por el x derivado que es 1, sobre el denominador al cuadrado, de 0 por toda la cantidad es 0, menos 1 por 1 es 1, y me queda la derivada, que es lo que le decía acá. Entonces, cuando yo tengo una constante por una función, esto es lo mismo que yo tenga 2 por 1 sobre x. Entonces, cuando yo lo derivo, digo, dejo la constante como está y derivo la función en menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, mi derivada es esta, menos 2 sobre x cuadrado. Muy bien, ya tengo la derivada. ¿Qué otra cosa más necesitaba? Tenía el punto menos 1, menos 2. Tengo todo ya porque tengo un punto que es el menos 1, menos 2. Tengo la derivada en mi función, que es menos 2 sobre x cuadrado. Entonces, ¿ahora qué hago? Escribo la ecuación de la recta. Y menos i1 igual a la derivada de la función evaluada en x sub 1, ¿sí? Por x menos x sub 1. Bueno, acá a mí lo que me faltaría solamente es en la derivada reemplazar el valor menos 1. Entonces vengo acá, tengo cuidado con los cálculos, pongo el menos, pongo el 2, tomo el menos 1 al cuadrado. Acá tengo que estar atento a mis cálculos, no a la calculadora, ¿sí? Porque estos son cálculos que el 80% de los estudiantes los hace mal porque está más preocupado la calculadora que esto. Entonces, uno acá tiene que estar atento, ¿eh? Uno pone menos 2, acá dice menos 1 al cuadrado, esto me va a quedar positivo, y menos 2 dividido 1 es menos 2. Esto me aseguro, porque si en la calculadora yo pongo, a ver, menos 2 sobre menos 1 al cuadrado, sin paréntesis, nada, ya esto me va a quedar mal. Muy bien, la derivada vale menos 2, entonces ya la ecuación de la recta la podemos escribir. Y menos, sí, tengan cuidado con estos también. Si esto es menos, menos con menos me da más, entonces esto me va a quedar, acá sería 2, porque estoy hablando de y. Menos, menos, menos con menos me queda más. La derivada me quedó menos 2, que es la pendiente, y x menos menos 1 me va a dar más 1. Si la quieren dejar así, la dejan así, ¿sí? Porque esto es interpretar también las gráficas de las rectas a través de sus pendientes. Ustedes si observan esto, ustedes tienen un punto acá, que es menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 está acá. ¿Y qué más? Y tienen una recta que es menos 2. Bueno, ¿y qué significaba que una recta sea menos 2, su pendiente? Significa que por cada uno que se corra a la derecha va a bajar 2. Por cada uno que se corra va a bajar 2. Entonces esa sería la recta. Exacto, esta es la recta tangente, ¿eh? Y como le había mostrado más arriba, la función 2 sobre x va a ser una curva que uno, si quiere, le puede dar unos valores. Igual recuerden que siempre pueden darle valores a una expresión para darle un poco más de precisión. El 0 no lo puede tomar, pero si le doy el 1, 2 dividido 1, 2. Y si le doy el menos 1, 2 dividido menos 1, menos 2, que es justamente el punto que me da acá, ¿ve? Entonces yo digo, en menos 1 me da menos 2, exacto, porque ahí es donde va a quedar tangente. Y si yo a esto
esta curva, ¿sí? Como se va a notar, me va a quedar así, esta curva. Si yo le fuera dando más valores, esta curva va a ser así. Va a ser así, va a ser así, va a ser así. ¿Ve? Y ahí no toca porque no está definida en cero. Y esa es la curva de la función y igual a 2 sobre x, y esta es la recta tangente, que es mi recta esta. Si quiero la dejo así, y si no, la distribuyo y me queda menos 2x, menos 2, menos 2. A ver esta. Eh, Muy bien, me queda y igual a menos 2x menos 4, ¿eh? Y ahí claramente esto se nota que va a cortar la ordenada al origen acá en menos 4, ¿eh? Pendiente, me corro 1 bajo 2, justo corta acá en menos 4. Eso es lo que tengo que hacer. Después tengo que hacer lo mismo acá y graficar las rectas tangentes que me queden ahí. Eso es lo que hay que hacer cuando a mí me piden recta tangente, ¿sí? Es decir, hay que tener clara la derivada y después reemplazar los valores y ya voy a encontrar esta recta. A ver, un segundo. Muy bien, nosotros necesitamos derivar esta función. Esta es una función que tenemos acá. Es una función con un cociente, entonces hay que aplicar la regla del cociente, ¿sí? Siempre recuerden que esa regla es la derivada del numerador, el denominador sin derivar, menos uno sin derivar por el otro derivado, sobre el denominador al cuadrado. Yo eso ya lo voy a ir haciendo directamente. Voy a decir, la derivada del numerador va a ser 2, porque la derivada de x es 1 y de 5 es 0. Así que digo, la derivada del numerador es 2. Por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por el denominador derivado que va a ser 1 sobre el denominador al cuadrado. Muy bien, estas son expresiones polinómicas, las podemos desarrollar. 2 por x, 2x, 2 por 1, 2, menos 1 por toda la cantidad que da igual, meto el menos, me queda menos 2x más 5. Esto me queda x más 1 al cuadrado igual. 2x menos 2x se cancelan. Y esto me va a quedar finalmente 5 más 2, 7, y me queda 7 sobre x más 1 al cuadrado f' de x. Muy bien, ¿esto qué es? Esto es la derivada de mi función. Y ahora, ¿qué necesita usted? Yo lo que necesito es en esa derivada reemplazar el valor de x que me dieron, que era este x igual a 0. Necesito tomar este valor, que es el valor de la coordenada x1 de mi punto, y este es el valor de la coordenada y1 que le llamé, y voy a hacer la derivada, la voy a reemplazar en 0, y esto me va a quedar 7 sobre 0 más 1 al cuadrado. Esto me queda 7, 0 más 1 es 1, 1 al cuadrado me da 1, y 7 dividido 1 es 7. Es decir, eso va a ser la pendiente. Por lo tanto, la ecuación de esta recta tangente, que ya tengo como dato el punto y tengo también la pendiente, me quedaría y menos el valor de y menos menos 5, ¿sí? Lo voy a escribir igual para que se note, y menos y1 igual a la derivada evaluada en 0 que me dio 7, que es esto, por x menos el valor de x1 que es 0. Si yo esto lo quiero dejar en la forma, lo quiero dejar así, esto está perfecto. Se puede escribir igual así, por 7x menos 0, y esto está bien, es una manera de escribir estas expresiones, porque me están determinando el punto y me están determinando la pendiente, así como están rápidamente. Es decir, si yo tuviera que hacer este gráfico, voy al punto 0 menos 5, supongamos que ese sea el 0 menos 5, y como esta pendiente es 7 sobre 1, me correría 1 y subiría 7 unidades para arriba, y ya me estaría dando cuenta que mi recta me tiene que quedar así. Pasa por un punto y tiene esta inclinación. Eso es lo que me está dando esta lectura de este gráfico. Por supuesto que uno la puede llevar a la forma explícita, o puede estar el resultado en forma explícita, y uno directamente lo que hace es desarrollar esta expresión. Sabe que este 5 lo va a poder pasar restando, que x menos 0 es x, 7 por x es 7x,
Y esto me va a quedar así. Y directamente cuando yo voy a graficar, voy a venir acá, ¿sí? Y en esta parte, esto bajo 5, este punto acá, por ejemplo, sería el valor de la ordenada al origen. Entonces ustedes fueron a la ordenada al origen, se corrieron 1 y subieron 7 hasta acá. Es decir, que si estábamos en menos 5, subimos 5 unidades y vamos a estar subiendo 2 del eje X. Entonces, este sería mi eje X como para hacer un gráfico rápido. ¿Sí? Del menos 5 me corro 1 y subo 7 unidades. Así que hasta el 0 subí 5 más 2 unidades más son 7. Y esa sería la ecuación de mi recta tangente. Luego habría que ver esta homográfica. Cuando uno no tiene muy claro cómo era la homográfica, lo que no tiene que nunca perder es la oportunidad de hacer un gráfico aproximado porque ha entendido lo que tiene que hacer. ¿Y cómo es eso, profe? Un gráfico aproximado, si he entendido. Un gráfico aproximado significa hacer esto. Significa primero graficar esta recta. Listo, esta es la recta tangente. Si me dice grafique las dos, yo por lo menos ya le estoy graficando la recta tangente. Y la curva, la curva no me acuerdo más o menos cómo era. A ver, profe, esta curva, lo que yo sé que en menos 1 no está definida porque es una función racional, entonces acá en menos 1 tendría que haber una asíntota vertical. ¿Y en qué punto la quería evaluar? En 0 menos 5, acá. Muy bien. Entonces, esta curva, de la única manera que podría ser, como son racionales estas funciones, nosotros ya sabemos que tienen estas formas. Estas son sus formas. Puede ir acá, puede ir acá, estas son asíntotas. Entonces, esta no le queda otra. Es más, si ustedes la analizan en 0, 2 por 0 es 0, menos 5 me da menos 5, dividido 1 me da menos 5. Es decir, esta pasa por acá también, porque es lógico, tiene que pasar por ahí. ¿Y qué va a hacer esto? Y esto va a ser una curva que va a ser así, que va a venir por acá, que va a venir por acá, y va a tocar en un solo punto ahí. Listo, eso es lo que va a hacer esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay una asíntota en menos 1, no podría ser así la curva. No podría ser para allá, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaría cruzando la asíntota. Entonces, no le queda otra que estar de este lado de la curva. Entonces, si ustedes no recordaran cómo hacer la curva, le hacen una curvita ahí, que se note que acá hay una recta tangente. Por supuesto que para esto también se grafica y se analiza correctamente como se hace con una función homográfica. ¿Qué es lo que se hace acá? Lo podemos hacer rápidamente para que lo tengan claro y vean bien cómo sería el dibujo. Gráficamente esto sería así. Yo tengo 2x menos 5 sobre x más 1. Lo que uno podía ver rápidamente acá, que tiene una asíntota vertical en donde se hace 0 el denominador, es menos 1. Y una asíntota horizontal por cuestiones de límite, que es o sin el límite, cuando estos son igual grado, 2 dividido 1 se hace, y el número S es la asíntota horizontal. Es decir, que gráficamente esta función homográfica para mí tiene asíntotas en menos 1, es decir, acá menos 1 tiene una asíntota, la voy a hacer con otro color, y en 2 tiene una asíntota. Esas son las asíntotas, ¿sí? Son líneas de trazo siempre, que la función nunca va a tocar. Muy bien, ¿qué hago? Me trazo eso primero que nada, luego digo cuál era el punto en cuestión. El punto en cuestión es el 0 menos 5, así que esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5 acá. Ahí va a estar mi punto, ¿sí? Esta asíntota va a seguir para acá, ¿eh? Listo, y esta recta va a seguir. Muy bien, ¿cómo va a ser este gráfico? Bueno, este gráfico va a ser de esta manera. Si yo le doy el 0, esto me está indicando que corta acá la curva. Entonces esto va a ser así. Va a venir así, va a venir así, va a venir así, va a venir así, y acá en este 2 nunca lo va a tocar porque eso hace las asíntotas. Y después la otra parte, ¿cómo va a ser? Y la otra parte va a ser así. Así es como va a ser la otra parte de esta curva aproximada, igual, ¿no? Esto.
Entonces, la asíntota que estábamos sacando nosotros va a tener que venir acá. ¿Ve? Era acá, esta era la recta tangente que nos quedaba. Era una recta que pasaba justamente por ahí, por ese punto, y tenía esta inclinación. Se corría 1, subía 7, un poco más inclinada, inclusive estaba. ¿Ve? Porque yo voy y digo, en este punto, si yo me corro 1 y subo 7, vamos a verla cómo va. Me corro 1 y subo 7, me corro 1 y subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. Total, esta es la recta, ¿sí? Puede tocar ese. La función no puede tocar. Entonces uno tomaría esto y haría así. ¿Y qué es lo ideal siempre acá? Lo ideal es hacer primero la recta y esta curva hacerla después. ¿Entienden? Primero hacen la recta ustedes. Esa recta con regla, todo debería tocar justo ahí el punto de tangencia que era el 0 menos 5. Y después yo vengo con esta curva y hago esto. Eso es lo que tienen que hacer. Esto es sobre todo lo que hay que marcar. Es esta parte donde se produce la recta tangente a la curva, en el punto que me están dando. Muy bien, muchas gracias.